Noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Aquí conectado desde 6:30. Bueno. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Qué bien que se hayan conectado puntuales. Sí, aquí estaba con un inconveniente, pero ya lo logré solucionar. Bueno, vamos avanzando entonces el día de hoy con las exposiciones correspondientes. Estaríamos iniciando con Byron Suárez, ya en esta clase número 14, ¿sí? Penúltima clase. Byron, ¿se encuentra? Byron, ¿está conectado? Byron Suárez, ¿qué pasó? Solo se ha conectado y no asoma. A ver, veamos qué tema tenía él. Protocolo para siembra de maíz. Facilito. Ya, Miguel Peñerrera, ¿se encuentra? Protocolo de siembra de la soya. Presente, doctor. Ya. Ahorita mismo. Ya listo, se alista siguiente después de Byron y después Rodolfo con la cebada y Aníbal con la papa terminamos. ¿Listo? A ver, Byron. Sí, ingeniero, buenas noches. Sí se ve. Tenía un poquito de inconvenientes con mi internet. Ya, ponle en pantalla grande, por favor. Ya, sí, discúlpeme, es que estaba compartiendo, pero esto estaba carga y carga. Ya, listo. Listo. Buenas noches, doctor y compañeros. Yo le voy a presentar mi autoinstruccional. Mi tema es siembra de maíz, objetivo general, protocolo para la siembra de maíz con mecanización agrícola. Objetivo específico, la siembra de maíz con labranzas, arados, siembras, cosechas, su historia y diferentes puntos importantes a tratar del maíz. Tenemos historia del maíz. El maíz, choclo o elote, sea maíz, es una planta originaria de América, introducida en Europa. Se considera que pertenece a la zona de México, pues sus hallazgos más antiguos se encontraron allí. Teniendo en cuenta que ahí estuvo el centro de la civilización azteca, se puede concluir que el maíz constituyó parte de esos habitantes. Sea maíz recibe también en español otros nombres como danza, millo, mijo, oroña o panizo. En español europeo y en español americano como choclo, elote, jojoto, zara o zara. Tenemos la taxonomía del maíz como reino vegetal, subreino embriobionta, división angiosperma, clase monocotiledónea, orden Poales, familia Poaceae, género Sea, especie maíz y nombre científico Sea maíz. Bueno, para la siembra de maíz, aquí vamos a utilizar lo que es la labranza cero. Ha llegado a regenerar suelos erosionados. Esto reduce la erosión de los suelos en más del 90%. Reduce la evaporación del agua en unos 70% y mejora su eficiencia de uso. Reduce en más del 60% el uso de combustibles fósiles. Cuando hablamos de combustibles fósiles, estamos hablando del carbón, petróleo o gas natural. Es una reducción importante en la emisión de gases invernadero, de efecto invernadero. Cuando hablamos de efecto invernadero, estamos hablando de fenómenos naturales que son gases presentes en la atmósfera. Retienen parte de la radiación térmica por la superficie terrestre tras ser calentada por el sol. Favorece el secuestro de carbono en el suelo y mejora la fertilidad química, física y biológica. Promueve una mayor biodiversidad y actividad biológica.
incrementa el reciclaje de nutrientes, reduce el costo operativos y las horas de trabajo. Esto permite tener tiempo para planificaciones y estrategias productivas. Tenemos los arados de discos. Estos son recomendados para terrenos y adherentes en los que existe gran dificultad de deslizamiento del suelo sobre la superficie de volteo. Terrenos secos y duros en donde es muy difícil la penetración del arado, de rejas y vertederas. Cuando hablamos de rejas estamos hablando de pieza de hierro del arado que se hinca en la tierra para removerla. Quiere decir que la labor que se hace en la tierra con el arado. Y las vertederas es la parte del cuerpo del arado. Tenemos terrenos con gran cantidad de piedras y raíces, ya que el disco rueda sobre el obstáculo en lugar de engancharlo. Poder de engancharlo. Tenemos terrenos en los cuales las razones tanto de su constitución, textura y o de estructura, el arado no debe invertir total la capa de tierra. Aquí tenemos las partes, está la rueda, tornillo de regulación de la rueda, bastidor, tercer punto, pata de apoyo y disco. La función del arado, el arado o aradro, de latín aratrum, es una herramienta de labranza utilizada en la agricultura para abrir surcos en la tierra y remover el suelo antes de sembrar. Entonces, cuando van a preparar el terreno para la siembra de maíz, se hace un aporque por medio de los surcos. Debido a estas limitaciones, hacia principios del siglo XXI se fue difundiendo la siembra directa, el cultivo de las plantas sin labranza del suelo. Bueno, también tenemos una labranza convencional o tradicional. Esta es el laboreo del suelo anterior a la siembra. Esta se da a 15 centímetros del suelo. Esta afloja, airea y mezcla, lo que facilita el ingreso de agua, la mineralización de nutrientes y la reducción de plagas de animales y vegetales en la superficie. Pero también se reduce rápidamente la cobertura de superficie, se aceleran los procesos de degradación de la materia orgánica y aumentan los riesgos de erosión. Generalmente la labranza convencional implica más de una operación con corte e inversión del suelo. También tenemos recomendado que es arado de vertedera, que este es el laboreo primario con volteo del suelo, formando un canal que permite la aireación y la circulación del agua de lluvia hasta las capas profundas. Tenemos incorporación de los restos de cosecha para su descomposición en condiciones anaeróbicas. Cuando hablamos de condiciones anaeróbicas, estamos hablando de estado del agua en la cual la concentración del oxígeno disuelto es demasiado bajo para permitir la existencia de bacterias aeróbicas. Tenemos, bueno, la función de labranza es facilitar la circulación del agua para un riego correcto, destruir las malas hierbas, hacer menos compacta la tierra, adecuándola así para la siembra agrícola, mejorar la estructura y textura del suelo, evitar el encharcamiento provocado por altas precipitaciones. Y cuando hablamos de encharcamiento, preferiblemente se da esto en terrenos planos, por el exceso de agua, esta sea por riego o por precipitaciones de lluvia. Bueno, tenemos sembradora, una sembradora 1035, estas hay en tamaño pequeño y medio y mediano. Bueno, las sembradoras pueden trabajar en superficies irregulares o en niveles. Sembrar en condiciones de arada convencionales o mínimas con pequeñas cantidades de residuos de cultivo. Luego tenemos, después de la sembradora, ya tenemos el cultivo, tenemos una cosechadora John Deere. Esta reduce el volumen de retrilla hasta el 28%. Cuando hablamos de retrilla quiere decir que esta se define en volver a trillar el suelo, volver a remover el suelo. Entonces esto evita eso para dañar el suelo. Precisión en los mapas de productividad, calibraciones automáticas asegurando la máxima calidad en condiciones de cultivo durante la operación de cosecha. Bueno, yo tengo como conclusión, el maíz ha sido conformado el alimento principal de todos los pueblos indígenas, adaptando. ¿Qué pasó, Byron? ¿No se escucha? Byron.
¿Escuchan los compañeros alguien? No, No, ingeniero, no. no se escucha. No. Byron, ¿está ahí o no? ¿Qué pasó? Creo que se le fue el internet. Se desconectó. Sí. Puta, bueno. En definitiva, o sea, no era en sí el trabajo que se le mandó a hacer, no nos proporcionó la información que nosotros estábamos requiriendo. Eso hubiera sido bueno que él mismo escuche, esperemos que se nos conecte porque ese no es el trabajo que nosotros le hemos pedido. Bueno, En sí, yo también estuve con ese problema de la investigación y no se encontraba protocolos, por ejemplo, del tema de la soya. Entonces, no entendí muy bien el tema, cómo había que hacer. ya preséntenos lo que consultó, a ver qué tiene usted. Y vamos viendo ya. Sí se ve ahí. Ya póngale en pantalla grande. Ya, a mí me tocó el tema de protocolo de siembra de soya. Entonces, Disculpe que no me escuchó nada. A ver, Byron. ahí tenemos ¿Me nombres. escuchan? Sí, Byron, ¿qué pasó? No sé, doctor, yo ya estaba casi terminando y ahorita veo que ya, no sé si es el internet. Ya sí se desconectó, estabas terminando, pero justo estábamos diciendo que te faltó bastante el tema de investigación ahí, ¿sí? Prácticamente tú nos estás dando de labranzas más que del tema de actividades que se ejecutan en la siembra, post-siembra. Eso es lo que yo les había manifestado que deben buscar, ¿sí? Pero bueno, ya al final vamos a ver, ya terminamos contigo, Byron. Vamos con Miguel ahora. Ya, mi tema es protocolo de siembra de soya, glicine max, maquinaria con maquinaria mecanizada. Ya. Bueno, la soya glicemania es un cultivo leguminoso que se originó en las provincias noroccidentales de China y Manchuria, cuyo nombre viene del vocabulario japonés soy, que significa alimento. Esta leguminosa de grano es el más importante por su alto contenido proteico, entre el 38 y 42%, en aceite entre el 18 y el 22%, a razón por la cual su consumo genera beneficios en la salud humana y es utilizado en humanos y también en la alimentación animal. Objetivo general, reconocer los protocolos de la mecanización en cultivos de soya en condiciones de siembra que estos establecen. Objetivos específicos, evaluar el comportamiento de las diferentes fases de mecanización del cultivo dependiendo de las labores culturales. Seleccionar los mejores materiales con base al rendimiento y a las demás características de la mecanización. Realizar un análisis de los protocolos de mecanización más eficientes.
Bueno, los requerimientos climáticos y edáficos, que son los más importantes porque nosotros debemos saber a qué alturas y a qué temperaturas se puede sembrar la soya. Tenemos precipitación 450 a 650 durante el ciclo, la temperatura de 22 a 30 grados centígrados, la altitud de 0 a 1200 metros sobre el nivel del mar, suelo franco arenoso o franco arcilloso, bien drenados, un pH de 5.5 a 7. Luz, 12 horas de luz por día. Preparación del terreno. La preparación del suelo comprende la adopción de prácticas culturales tendentes a obtener el máximo rendimiento productivo con el menor desembolso económico posible. Tenemos la siembra. La siembra generalmente se efectúa en llamo con máquinas sembradoras de leguminosas de trigo, de maíz, de remolacha, de algodón, regulándolas convenientemente. También puede realizarse en lomos con máquinas, en lomas con máquinas preparadoras para dejar el terreno alomado en siempre que no quede semilla muy profunda. Entonces nos dice que más o menos nosotros la siembra, cuando la realizamos con la sembradora, tiene que estar de 2 a 5, máximo hasta 7 centímetros puede quedar la semilla. No puede ir más allá de esas profundidades. Tenemos la densidad de siembra realizada con sembradora y en líneas separadas de 50 centímetros debe oscilar entre las 45 y 50 plantas por metro cuadrado, de 450,000 a 500,000 plantas por hectárea. Es lo que nosotros necesitamos para completar una hectárea de un cultivo de soya. Tenemos métodos culturales, consiste en usar prácticas del manejo que proporciona al cultivo una mayor competencia con las malas hierbas. Control mecánico, consiste en el empleo de áperos, arados, gradas cultivadores, asadas, etc., antes de la siembra y de la floración. Tenemos el riego. Por lo general la soya es bastante resistente a la sequía, necesita humedad, sí necesita humedad, pero sin encharcamiento, ya que esto asfixian a las raíces. En el riego lo que se necesita es más o menos el 50% del peso de la planta y es lo que necesitamos de agua. Recolección y aprovechamiento. Cuando la semilla va madurando, su humedad decrece del 60 al 15% en un periodo de 1 a 2 semanas. La soya puede recogerse con una cosechadora de cereales bien regulada, con una pérdida inferior al 10%. El momento óptimo de recolección es cuando las plantas han llegado a su completa maduración. Los tallos no están verdes, el grano está maduro, con un porcentaje de humedad del 12 al 14%. Es decir, cuando el 95% de los legumbres adquieren el color marrón. Si se retrasa la recolección, corre el riesgo de que las vainas se abran y se desgranen espontáneamente. Entonces, lo que yo pude encontrar es un tipo de arado más o menos arado mínimo con una sembradora que se va realizando el trabajo. Adelante va como medio solamente incorporando la materia orgánica al suelo y atrás la sembradora va empezando a sembrar. Entonces, esto se debe a que tiene una regulación adecuada dependiendo del tipo de cultivo. Aquí tengo también, este es ¿cómo se llama este? Este es una sembradora también, que es que de acuerdo por siembra directa, simplemente en algunas ocasiones cogen y meten herbicidas, por lo que yo vi, meten herbicida y enseguida empiezan a sembrar, porque esta es una planta que es muy adaptable, que necesita solamente tener
Temperatura y humedad óptima. Es una planta que no necesita mucho trabajo en el terreno, simplemente tiene que tener nitrógeno, calcio y potasio en el terreno, entonces con esto ella empieza a germinar y empieza a producir. Aquí tenemos también una cosechadora, que es lo que más se utiliza. Automáticamente se cosecha, sube a la parte de arriba, se desgrana, la otra parte por el lado de atrás se empieza a incorporar al terreno y los granos empiezan a caer en un tractor y con un tipo volqueta. Entonces, esta es también una cosechadora súper más grande, que es la que se utiliza en la cosecha de soya. Conclusiones, la maquinaria nos proporciona una mejor cobertura de trabajo en campo, logrando realizar los trabajos en menos tiempos. Los protocolos de la siembra de soya pueden seguir correctamente y en las fechas programadas. Ahí estaban las preguntas que se pidió. No sé si tienen algún tipo de pregunta, porque yo en realidad no pude encontrar mucho sobre la investigación, pero lo más básico, lo que más encontré fue estas partes. Ahora yo quería estuve investigando sobre el tema de si se hacía en arado profundo, ¿no? Lo que más me salía es que el tema de la siembra de la soya se hacía más en siembra directa, entonces casi en la mayoría de países. Entonces eso es acorde a mi investigación, doctor. ¿Cuál es la profundidad ideal? La profundidad ideal que se hace para la siembra de soya es más o menos entre los 7 y 10 centímetros que yo investigué sobre el tema. ¿Por qué? Porque no necesitamos mucho del agua. Esta es una planta que se adapta al tener también un poco más de sequía. Solo necesita agua en sus primeras semanas de vida. La respuesta aquí es la B. ¿A qué profundidad deja sembrando los cereales de la semilla? Aquí es la A. Porque yo les dije que más o menos entre 2 a 4 y máximo a 7 es la profundidad que se debe dejar la semilla en campo para que ella germine. Ya. Sí. Maquinaria. Ya, en la segunda pregunta. Es maquinaria que se utiliza en la siembra de soya. Tenemos tractor, arado, sembrador y cosechadora. Eso es lo más básico que se puede utilizar en campo, en el tema de siembra de la soya. Yo estuve buscando algunos PDFs que había de España, aquí incluso en Ecuador también tenemos en las zonas de Guayaquil el tema de la soya. Tenemos también la soya en países como Argentina. Entonces, el tema es que es lo más básico que yo encontré casi en todos los PDFs, que se utilizaba el tractor, el arado, la sembradora y la cosechadora. Ya. Póngale de otro color las respuestas, ¿no? Al rato que suba al aula virtual. Ya, ingeniero. Bueno. Listo, Miguel. Sí, vamos a ver al final cómo les complementamos un poco en estas partes del maíz y la soya, ¿ya? Bueno, vamos avanzando con el siguiente, que sería, ¿tú qué eres, Rodolfo? ¿Está? Ya, no, ya le comparto. Bueno, Sí se puede observar, Doc. ya, ahí vamos. Sí. Buenas noches, compañeros. Doc, buenas noches. Voy a exponer el tema del protocolo de siembra de la cebada del nombre científico Odium vulgari mecanizado.
El objetivo general es conocer y evaluar el protocolo de siembra de cebada mecanizado. Los objetivos específicos: identificar el equipo mecanizado necesario para la producción de cebada, conocer el correcto manejo y funcionamiento de la maquinaria para la producción de cebada, conocer las fases de cultivo de la cebada. Voy a darle a conocer la clasificación taxonómica de la cebada de Reino Plantae, división Magnoliptipitia, clase Liliopsida, orden Polaes, familia Poaceae, género Ordium, especie Vulgare, nombre científico Orden Vulgare, nombre común cebada y la variedad Iñab Cañicapa 2003. Les voy a dar también a conocer un poquito del origen de la cebada en el Ecuador. Tiene sus inicios por la conquista española. Esto fue al principio utilizado para los alimentos de los equinos, el cual fue cultivado antes que el trigo y que pasaría a formar parte de la dieta alimentaria en las personas. La superficie cultivada de este cereal tiene una alta distribución en la región interandina. Tal es el caso que la alimentación humana se destina al 40%. A amplios sectores poblacionales, aproximadamente de 3 millones de habitantes. Por otro lado, el sector industrial, dedicados a la elaboración de la malta y cerveza, utiliza el 40%, mientras que el sector forrajero lo destina el 20% restante de la producción. Esto es de acuerdo a INAP 2011. La morfología de la cebada: no voy a dar a conocer el tipo de la planta, que la cebada de orden vulgare es una planta monocotiledona anual, perteneciente a la familia de las poáceas, gramínea. Es del cereal de gran importancia tanto para animales como para el consumo humano, y actualmente es el quinto cereal más cultivado en el mundo. Tipo de raíz: tiene un sistema de raíz fasciculado, fibroso, alcanza una profundidad en comparación con otros cereales. Se estima que un 60% de su peso de las raíces se encuentra en los primeros 25 centímetros del suelo y que las raíces apenas alcanzan el 1.2 metros de profundidad. Tipo de hojas: la cebada es una planta de hojas estrechas, color verde claro. La planta de cebada suele tener un color verde más claro que el trigo en los primeros estadios, y su desarrollo de la planta de trigo suele ser más erguida. El tallo es erecto, grueso, formado por unos 6 u 8 entrenudos, los cuales son más anchos en la parte central que en los extremos junto a los nudos. La altura de los tallos depende de la variedad y oscila entre 50 de 0.50 metros a 1 metro. Las flores tienen 3 estambres y un pistilo de 2 estigmas. Las flores se abren después de haberse realizado la fecundación, lo que tiene importancia para la conservación de los caracteres de la variedad determinada. El fruto es una cariópside con unas glumillas adheridas, salvo en el caso de la cebada desnuda, ¿no? En este caso no tendría las espigas. Vamos a hablar aquí entonces en lo que se llamaba aquí el trabajo de la mecanización. Va a ser empezamos por la preparación del suelo, no la labranza primaria, que cuál es el objetivo de la preparación del terreno, donde consistía mejorar las condiciones físicas del suelo para proporcionar un ambiente favorable para la planta, es decir, formar un suelo de una buena estructura para que exista equilibrio entre el aire, el agua disponibles, cuyos factores son esenciales para el crecimiento del cultivo. Entonces, como podemos ver, está aplicando la labranza primaria con un tractor, con un arado de discos, de 4 discos. Un tractor en este caso ya es de tipo especial. La labranza secundaria: el propósito es perfeccionar el trabajo realizado en la labranza primaria, destruyendo los terrones grandes, pulir la capa superficial para lograr una adecuada nivelación de la superficie y retirar las condiciones del suelo antes de sembrar. La preparación de la cama dependerá del tamaño de la semilla, siendo más finas en las capas superiores para las semillas pequeñas y más gruesas en la profundidad. Entonces, como podemos observar, se está haciéndose ya la labranza secundaria utilizando una rastra. La semilla
La semilla es la primera condición que debe tener una cosecha exitosa, es de emplear una semilla de buena calidad, de preferencia de categoría registrada o certificada, con un porcentaje mínimo de germinación del 85%, y es recomendable seleccionar o desinfectar la semilla para evitar enfermedades que se transmiten en este medio. Ahí está, digamos, cómo debe estar la calidad de semilla para hacer la labor de la siembra. En este caso vamos a hablar de la siembra. De acuerdo a Chicaiza 2014, nos menciona que en el Ecuador hay 3 épocas de siembra establecidos para este cultivo. La primera, que va comprendiendo de los meses de octubre, noviembre e inicios de diciembre. Esto está aplicado para la zona centro, de que corresponde a las provincias Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. La segunda época está a finales de diciembre, enero e inicios de febrero para la zona norte, que corresponde a las provincias de Pichincha, Imbabura y Carchi. Entonces, para nuestro sector estamos en la segunda opción o segunda época. La tercera es a finales de febrero, marzo, abril, para la zona centro-sur, que corresponde a las provincias de Bolívar, Cañar, Azuay y Loja. Como podemos observar, encontré las sembradoras que hacen sembrar por hileras, y también las boleadoras, ¿no? Que también se hace el trabajo boleando con estas 2 tolvas. También hay boleadoras de una sola tolva, y esto depende mucho, ¿no? De qué cantidad o porcentaje pueda tener el llenado de cada tolva. Bien. En la parte vegetativa nos vamos a ver que la cebada inicia con la germinación y termina en la fase de madurez fisiológica. Y depende mucho, ¿no? De las siguientes características: de la humedad, la temperatura, para que haya en el lugar. Para que se produzca la germinación, la semilla debe estar fisiológicamente madura y sin latencia. El grano debe absorber entre el 40 o 60% de su peso en agua, iniciándose la germinación cuando haya absorbido el 25%. La temperatura óptima para que se dé la germinación es entre 20 y 22 grados centígrados, siendo una duración de lo normal de 12 a 15 días. Entonces, esto ¿Qué quiere comprende decir, Rodolfo, qué quiere decir sin latencia? ¿Perdón? Dice, la semilla debe estar fisiológicamente madura y sin latencia. ¿Qué entiende por eso? Latencia. Ujú. No, Inge, no le consulté ese término latencia. Ya. Bueno, ¿Para qué le voy sin latencia indica que no se ha dado un tratamiento previo a la semilla, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando veíamos del valor cultural, de la germinación, todos esos porcentajes a veces se ayudaba a que la capa más dura, digamos, se ablande, ¿sí? Para que favorezca la germinación del embrión. Entonces se hacía ciertos tratamientos, ya sea humedeciendo la semilla o colocando en ciertas soluciones. Eso quiere decir, si se recuerdan. Entonces cuando dice sin latencia, es quiere decir que no se dio un tratamiento previo a la semilla. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Como podemos ver en la imagen, nos está utilizando aquí una bomba que funciona acoplado al cardán y con el sistema de 3 puntos. Y como podemos observar, tiene entonces un sistema de alerones y compuesta por boquillas. También tenemos en la época antes del marcollamiento que esta duración de esta fase es muy variable, ¿no? Ya depende por la situación mismo geográfica donde se cultive la cebada, y va de entre 40 a 60 días, dependiendo de la especie, la variedad y la densidad de plantas, la fertilización, temperatura y la fecha y profundidad de la siembra. Entonces, hasta ahí podemos verlo. Entonces, estamos utilizando una bomba mismo de acople a cardán y acoplada a los 3 puntos, con un sistema mismo de expresión de boquilla. Vamos al riego, ¿no? Entonces, el riego dice que las etapas de desarrollo de la cebada sensibles al déficit hídrico son
La primera que se presenta en la germinación, eh, inadecuada, dice, población y baja densidad. La segunda es en el inicio de la floración, se reduce el número de espigas y el número de hijuelos. La tercera en la polinización, disminuyendo el número de los granos por espiga. Y en la cuarta se localiza al iniciar con el llenado del grano, disminuyendo el peso de la semilla. Entonces, como podemos ver, ¿no? Entonces ahí está instalado un sistema de riego con aspersores, utilizando el riego para suplir la deficiencia en el cultivo. Como Tenemos podemos cuatro ver, ¿no? En la etapas, ¿no? imagen también hay esos entrecortes debe ser también. Son 4 Sí, etapas sí, en la de deficiencia requerimiento hídrico, importante considerar esto, ¿no? sí, entonces ahí está el sistema, digamos, el sistema mecanizado que están utilizando o se utiliza, ¿no? Para dar el sistema de riego. La fertilización o abonadura también, que va para la siembra, se puede utilizar un quintal de abono completo por cada, o sea, en esta sería la dosificación, sería 1-1, ¿no? Un quintal de abono o un quintal de semilla. En el caso de disponer de abono orgánico descompuesto, usar la mayor cantidad posible en lugar del fertilizante químico. Esto está más o menos de 40 a 60 sacos, ¿no? La dosificación dependiendo del abono de que sea, ¿no? De gallinaza, el abono de cuy, para poner por hectárea. Si la siembra se realiza después o luego de un cultivo de papas, aplicar urea a los 45 días después de la siembra. En el caso de aplicar un herbicida, realizar la fertilización a partir de los 53 días. Entonces, como podemos ver, ¿no? Aquí en la imagen está haciendo la aplicación en este caso, del nitrógeno por medio de la urea y utilizando una boleadora. Digamos, solo estará completa por una tolva y también que funciona con el acople cardán y instalado al sistema 3 puntos. Eso sería en el tema de abonamiento. La cosecha. La cosecha se realiza en la época seca. Si tenemos que emparvar, es necesario emparvar o cortar cuando el grano ha pasado de la madurez fisiológica. Cao, para evitar el desgrane, pero para la trilla del grano debe estar completamente seco, con un porcentaje de humedad alrededor del 15%. Entonces, ahí tenemos la aplicación o utilización de una maquinaria, ¿no? O segadora de cebada. Como recomiendan, ¿no? Dice, la época favorable, ¿no? Entonces, que cuando ya cumpla su madurez fisiológica, porque si, digamos, le cortamos antes, en el momento de la cosecha, se viene como a triturar, ¿no? En el rato que pasa por el molinete y queda en mala situación, fuera, digamos, ¿no? El grano. Pierde rendimiento, ¿no? El almacenamiento. Una vez realizadas las labores de post cosecha, la semilla debe ser almacenada en un lugar seco, libre, sin humedad, con buena ventilación y libre de roedores. Los sacos no deben estar en contacto directo con el suelo o junto a las paredes, ya que la semilla puede absorber la humedad. No, sí, en este caso no hay que tomar esta consideración y recomendación, porque como dice, si le ponemos sobre el suelo, sí, sí se ha visto, ¿no? Por la experiencia mismo de uno, sí coge, como se decía, absorbe la humedad y empieza a crear como un moho, y entonces eso ya pierde la calidad y se perdería, digamos, también en este caso ya la rentabilidad del producto, así cosechemos un buen producto. Entonces, como podemos ver en la imagen, está sobre los pales de madera, y como sí podemos ver en esta parte de acá, está separado, ¿no? Como recomiendan separar de la pared de una distancia aproximada de 10 a 15 centímetros para que fluya ahí el aire. ¿Eso es lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer? Lo que se debe hacer. Ya. Es importante incluso entre columnas darles un espacio, ¿sí? Para mantener igualmente una buena ventilación, porque muchas veces entre saco y saco que están muy pegados, los roedores igual avanzan a subirse, ¿sí? Mientras que, de acuerdo al comportamiento animal de los roedores, si existe separación entre quintal y quintal, o sea, entre columnas, es muy probable que ellos no puedan trepar o subir a estos.
cuando se les da más separación. Eso también es importante, sobre todo en el almacenamiento, ¿no? Considerar todas estas cositas. Muy bien, don siga. Aquí he hecho un cuadrito, ¿no? de Resumen. la utilización de la maquinaria. Esto está puesto para 1 hectárea. Entonces el arado le consideré de 30 a 45 días antes de la siembra, ¿no? Y esto va a depender mucho, ¿no? Ya de acuerdo a la situación, como pudimos ver, no puedo determinar, digamos, de tal mes a tal mes, como pudimos ver en la presentación antes, hay diferentes meses, ¿no? Para poder iniciar esta preparación. Entonces, está de 30 a 45 días antes de la siembra. El tractor ya de 100 caballos, de 110 caballos de fuerza, con un disco con un arado de disco de 4 discos, a una separación de 28 pulgadas el disco. La separación de 55 centímetros de discos se demora de 1.5 horas. El costo está valorado en 22.50 centavos. La primera rastra, ¿no? Que se pasa a los 15 o 20 días antes de la siembra. Se demora 45 minutos, 11.25. La rastra, ¿no? Es un cuerpo compuesto por 24 discos de 22 pulgadas y separados a 30 centímetros. La segunda fase de rastra, ¿no? Aquí en la zona, ¿no? Se acostumbra a hacer un día antes de la siembra. Entonces se va a demorar el mismo tiempo y está a un costo de 11.25 centavos. Con la boleadora, el día de la siembra, se demora 30 minutos, el costo 7.50 centavos. La rastra el día aquí en la zona se acostumbra a hacer el tape, ¿no? Con la rastra, pero ya no tan, digamos, tan profundo, porque si hacemos tan profundo, también vamos a perder la nacencia, o sea, o la nacencia de la cebada, si hacemos un tape muy profundo. También tenemos el mismo tiempo, 45 minutos, 11.25. La bomba de fumigar, ¿no? Que se le utiliza de los 15 a 20 días después de la siembra. Se demora 15 minutos, ¿no? Hacer la fumigada. Esto utilizando una bomba de 400 litros con unas boquillas que tiene 16 boquillas, 50 centímetros de distancia. El costo es de $15. La boleadora que se utiliza entre los 30 a 40 días después de la siembra, también se demora 30 minutos y 7.50 centavos. La segunda utilización de la bomba fumigadora, que se lo hace de los 45 a los 55 días después de la siembra, que tiene el mismo tiempo y el costo $15. Y la cosechadora, ¿no? Que va desde los 140 a 150 días de la cosecha y se demora en 50 minutos, y como el rendimiento por acá más o menos va de los 40 a 50 quintales por hectárea, le puse que cuesta $100, dando un total de gasto de $201 por hectárea, solo en el caso de utilización maquinaria, en el tema preparado, siembra, las aplicaciones de las fumigadas y la cosecha. ¿Estos datos son de su zona o dónde los consiguió? Sí, esto les puse estos datos porque acá en la zona sí tengo aquí un familiar mío que tiene el tractor, entonces él me ayudó a proporcionar estos datos, o sea, con los tiempos que él hace por hectárea. Y los costos son lo que se cobran aquí en el sector, ¿no? Esto también va a variar porque no en todos los sectores tienen el mismo costo por trabajo de hora, en otros lugares cobran por hectáreas, entonces no es el mismo costo. Aquí, incluso aquí en el sector Pedro Moncayo mismo, en otros lados cobran por hectárea, o sea, por tantos de terreno y no por hora, o sea, por hora trabajada del tractor. Entonces, estos datos saqué de acuerdo aquí en el sector donde yo vivo, en la parroquia de Tocachi, del cantón Pedro Moncayo, Doc. Muy bien. Conclusiones. La utilización de la maquinaria de una forma eficiente ayudará a mejorar las labores de labranza para dejar en óptimas condiciones el suelo para el cultivo de cebada. La mecanización
La mecanización en el cultivo de cebada ayuda a reducir la mano de obra. Con la mecanización organizada y planificada ayuda al productor a mejorar su producción, calidad y de esta forma obtener mayor ganancia. Las recomendaciones: capacitar al operador sobre el correcto funcionamiento y mantenimiento de la maquinaria a utilizar. Utilizar la maquinaria de acuerdo a la organización y planificación del cultivo en cada una de sus fases. Realizar el correcto mantenimiento recomendado para obtener la mayor vida útil de la maquinaria. Y utilizar la maquinaria ayuda a reducir la mano de obra en las labores culturales del cultivo. Las preguntas están puestas de la siguiente manera, que según Chicaiza 2014 menciona que en el Ecuador hay 3 épocas de siembra establecidas para este cultivo. Está la opción A, 2, la opción B, 4, opción C, 3, la opción D, 5. La siguiente pregunta es del cultivo de cebada. Bueno, me ha faltado una letra. Tiene el periodo D, de 100 a 110 días, de 140 a 150 días, de 160 a 170 días y de 120 a 130 días. Y aquí estaba un video para ver si es que se escucha, Doc, si no les voy explicando cómo va el video. Bueno, póngale. No se escucha. ¿Se escucha? No. Si puede explicar mejor ahí, Le Rodolfo. repito, bueno, compañeros, y Doc, aquí está, como están viendo, está haciendo ya una labranza primaria, ¿no? Con un, la rastra, dice, la primera pasada, como mencioné, ¿no? La primera pasada, ya está haciendo ahí la labor de labranza secundaria con la rastra. La segunda pasada, como comenté, ¿no? Aquí en el sector se acostumbra a hacer un día antes de la siembra. ¿Qué rastra es esa? La niveladora también nos... La rastra que pasó en la imagen es la de... No se han La, olvidado. no, dale. Siembra, dice. Ahí está ya, como podemos observar, ¿no? En el video, aquí está haciendo una siembra por hilera, donde podemos ver que va ahí. Una sembradora por hilera están utilizando en este caso. ¿No? El riego, el primer riego. Ahí como podemos observar, ¿no? Se ve la imagen cómo está implementado el riego mecanizado. La fumigada. Como podemos observar, ¿no? Ahí está utilizando una bomba con un número de boquillas y la fertilización, como recomendaban, ¿no? Si era de los 30 a 45 días. Ahí están colocando la URI. Y bueno, en este sistema de cultivo está hecho por hileras, ¿no? El segundo riego. Un sistema de riego por pivote se llama. La otra fumigada que ya es de forma manual, utilizando las bombas de mochila de 20 litros. El tercer riego. Y ahí está cumpliendo, como expliqué, el cuarto riego para suplir la necesidad del agua en el cultivo de cebada. La cosecha. No está, en este caso está utilizando una cosechadora John Deere. No, y también
esta cuchara que también estamos viendo, no, también teniendo un sistema atrás para que puedas aspercer o florear sería el tamo de la cebada. Claro, en el caso de que se requiera, algunos cogen el residuo de cosecha igual para otro propósito, ¿no? Muy bien, Rodolfo. Se acabó ahí. Está en silencio el micrófono. Doug, esa es mi presentación. Ya, muchas gracias, Rodolfo. Muy bien. Déjenos de compartir. Bueno, muy bien la presentación del compañero Rodolfo. Sí, con la explicacióncita del video igual se puede entender de mejor manera, ¿no es cierto?, las actividades. Vamos con Aníbal. Ahora, ¿alguien decía alguna cosa? ¿Una pregunta? Antes de avanzar con Aníbal, ¿no? ¿Tenemos preguntas? Ingeniero, disculpe, una duda más que pregunta. Es, por allá es que es muy barato el tema del alquiler de la maquinaria, porque tiene unos precios bajísimos, que $22, que $7, $15. Está bueno alquilar por una máquina. Pero, o sea, también hay que Vea considerar bien, las compañero, vea extensiones. bien. Hay que considerar las extensiones, ¿no? No es que la maquinaria va por 1 hectárea, ¿no? Me decía el tiempo de 1 hora era 1 hectárea. O sea, ese es el costo que se lo pone como planteamiento, ¿no? Pero ahí hablemos que a lo mejor ellos están sembrando unas 10, unas 20 hectáreas. Eso es lo que influye sobre el costo para que tenga esa utilidad el tractorista o el empresario. A mí se me hizo raro. Claro, Ingeniero. es que por 1 A ver, hectárea, ¿no? Por 1 hectárea no le va a salir a ese precio. No, Investigue, pues, Paco, sale investigue. como a 160. Rodolfo nos quiere decir algo, a ver. Sí, Doug, le voy a explicar al compañero. Sí, el dato que le puse ahí solo es para el trabajo de 1 hectárea. Y como explicó el compañero, eso lo podemos hacer. O sea, es un valor eh, referencia, ¿no? Para, digamos, si acá en el sector quieren sembrar ya 5 o 6 hectáreas, entonces eso sería multiplicado por 5, por el número de hectáreas que sea, pero por lo general acá la hora está sobre los $15 de trabajo del tractor. Entonces los números que puse es solo para el trabajo de 1 hectárea. Porque por acá el arado, la rastra, por hectárea cuesta $2.30. La hectárea. Claro, es por... Acá en la zona El sí es más compañero dice difícil. que por allá la hectárea de rastra vale $22. Sale buenazo, pero mejor voy a alquilar por allá un tractor con una rastra y lo traigo acá a la Unión. Sale baratísimo. Sí, ahí sí me da ganas de hasta irme con una empresa de maquinarias a la costa, ¿no? Ahí el flete le sale caro, en cambio, Paco. 100 que me valga el Comenzaron. precio, vale. Claro, o sea, de hecho acá en la zona no existen empresas o digamos, o empresarios que se dediquen a proporcionar estos servicios, ¿no? O sea, los que tienen maquinaria, de hecho, son las haciendas grandes, pero muy difícil ellos prestan ese servicio a pequeños o intermedios productores. Sí, esa es la dificultad que se tiene todavía por acá en la zona. Y hablemos que también no todas las zonas son de fácil acceso para la mecanización. En el caso de su zona, por allá Quimindé, esa zona de por allá, hay zonas planas, pero también hay zonas de difícil acceso por la topografía. Entonces ahí sí se plantea, ahí como les decía, una visión grande en alguien que quiera armar un proyecto de este tipo y pues pueda a lo mejor en un futuro proporcionar estos servicios que hacen falta ahí. ¿Sí? Pero no se vayan a meter a la política nomás. Ya, listo. Ah, chévere. Bueno, vamos con Aníbal. Ya, buenas noches, doctor. Disculpe si se está compartiendo.
Ya, ahí está bien, Aníbal. Ya, gracias. Bueno, a mí me tocó lo que es el protocolo de siembra mecanizada de lo que es la papa. Como introducción, ¿no? El cultivo de la papa es, o sea, es la que reviste de singular importancia desde el punto de vista económico, social y cultural. Entonces dice que la papa también es el rubro más importante de la sierra. También como es en la costa el arroz, estos dos constituyen casi lo que la mayoría de los agricultores se dedican. Entonces, alrededor del 10% se dedica a este recurso por la compra de tubérculo. Como objetivo general lo que me puse es aportar al mejoramiento de producción, de productividad, de cultivo de papa, a través de un proceso de mecanización durante todo su proceso o durante el proceso que se pueda. Lo que son específicos es establecer la adecuada aplicación de la maquinaria agrícola en el manejo del cultivo para mejorar la producción y productividad del cultivo. La otra es determinar la eficiencia del uso de la maquinaria agrícola en el cultivo de papa. Y por último es investigar bibliográficamente acerca del cultivo de papa y conocer todos sus estados fenológicos y cómo pueden ser estas tratadas con ayuda de la maquinaria. Bueno, una introducción del cultivo de papa, ¿no? Fumisacho y Sherwood señalan que la papa es una planta herbácea dicotiledónea con hábitos de crecimiento rastrero o erecto, de tallos gruesos y leñosos, con entrenudos cortos, huecos de formas angulares, por lo general verdes o rojo púrpura. El follaje alcanza una altura que fluctúa desde 60 centímetros a 1,50 m. Las hojas son compuestas y pinnadas. Ya como es lo que es la parte de la semilla, durante su desarrollo fisiológico el tubérculo pasa por tres estados, que es el dormancia, el domancia apical y el brotamiento múltiple o senectud. En esto profundizo un poquito, ya que si bien es cierto para lo que es el cultivo de papa, lo que se debe iniciar es primero con la selección de semilla, y eso es lo porque algunos agricultores nuevos en este cultivo han fracasado. Dentro de esto investigué una base que el INEAP dice que el 50% de la población tiene semilla propia, o sea, hacen su cultivo y se quedan con su semilla. El 30% selecciona esa semilla, el 8% es certificada y solamente el 3% es semilla registrada a nivel nacional. Por esto justamente valgo hacer un enfoque y recalcar en esto porque si es cierto hay mucha apariencia de semilla que se ve físicamente buena, pero no obstante tiene ya enfermedades que tienen por dentro. Y bueno, la más fuerte que nosotros nos tocó tratarle acá con experiencia fue la paratriosa, que es una enfermedad que le va pudriendo desde la raíz y no viene a darse sino hasta después cuando el cultivo ya está en floración. Recién ahí usted puede ver ese efecto en la papa, pero ya es tarde para tratar porque una vez que esa plaga entró ahí, ya le destruye totalmente el cultivo. Solamente tal vez es que en el mejor de los casos puede salvar es del 10%. Por eso en este caso, si se requiere sembrar la papa, es muy importante saber de dónde proviene la semilla y segundo, si es que registrada. Perder esa inversión y el tiempo. Claro, porque ya en estado de floración es imposible ya dejar. Entonces, bueno, en caso personal a nosotros nos pasó y como recomendación, sí nos sirvió para aprender. Claro. Bueno, dentro de ya de lo que es el protocolo de lo que es siembra mecanizada, iniciamos con lo que es preparación del terreno. Uno de los principales es la labranza primaria, que es la arada. Entonces, en este cultivo dice que se consigue con una labor con el arado de 25 a 30 centímetros. Esta debe hacerse con por lo menos 2 a 3 meses de anticipación para poder enterrar el rastrojo del anterior cultivo o barbecho al suelo y lograr que éste se descomponga y elimine las plagas del suelo. Aquí intervienen los factores bióticos y abióticos también. Dice, se prepara luego el suelo con un paso del arado de invertedora reversible o de discos, ¿no? A una profundidad de 30 centímetros. Ahí más o menos está una imagen que es del arado, más o menos con 2 meses de anticipación, como protocolo, ¿no? Luego viene una cruz, ahí por último lo que es, ahí vería la primera aplicación del abono. Rastrada y nivelada. Luego de aplicar estos dos pasos de pasada, en forma de cruzada, se puede utilizar un rotavator. Esto es para dejar el suelo bien suelto y bien mullido. Con esto lo que hacemos es para que las raíces tengan un buen crecimiento y los tubérculos, obviamente. También para que exista una buena aireación en el suelo y esta debe hacerse más o menos con 20 centímetros de profundidad. Se ve aquí en la primera en lo que rastra, entonces lo que hace es desmenuzar los terrones grandes que dejó la labranza primaria y posterior mantener un terreno uniforme, como que nivelable. Entonces ahí justamente hace que la semilla tenga un buen contacto con el suelo, ¿no?
Luego lo que se hace es surcar de tal manera que al caer la lluvia o hacer el riego, el agua se deslice lentamente, o sea que no vaya muy rápido ni tampoco se empose. Por eso es bueno la práctica de lo que es la nivelación. Con esto se evita la erosión del suelo y que la tierra se remoje de una manera profunda y uniforme, no solo partes, sino también todo que sea uniforme. Luego viene la labor de surcado que debe realizarse con una profundidad de 20 centímetros y el distanciamiento entre surco varía, ¿no? Dependiendo de la variedad. Y a la zona en donde esté, de entre 90 a 1,10 m, que se puede ver aquí en la segunda imagen, el tamaño de lo que es el surco. El riego. Bueno, para el riego, primero se realiza por aspersión, en lo que tiene la experiencia, ¿no? Antes de la siembra se dota con un riego y después de esto se hace con frecuencia cada 8 días. Esto se lo hace mediante, si se tiene el método de lo que es por aspersión, o si no, se lo hace por surcos. Acá en la zona, por la topografía que tenemos, que es de desnivel, lo que se hace son los surcos o las curvas de nivel, en donde se utiliza el mismo desnivel del suelo para que vaya pasando por cada surco y siga su curso el agua y que no se haga empozamientos. Luego, ya para la siembra de semilla, es primerito lo que es la desinfección. Entonces, en este es aconsejable desinfectarlo. Se le pone una solución, dependiendo, ¿no? A los antecedentes de la semilla, es el producto que se ha utilizado. Entonces, por eso se pone de 30 a 60 segundos, se le mete en un saco en el tanque de la solución y se le saca solo por 30 segundos. Entonces, luego de esto, por el peso, se recomienda que sean así canastos de 40 libras de capacidad, en unos 1000 litros por preparado. ¿Qué tipo de solución sabe? Lo que acá nosotros lo que utilizamos fue el Vitavax, una, y el otro fue lo que se utilizó fue el Centurión, por los antecedentes de la semilla que tenía un antecedente de paratriosa. Nosotros lo hicimos con eso y hasta ahora va muy bien el cultivo. El abonado orgánico. Bueno, hay tres. De las dos que saqué ahora es la bonaza. Esto se incorpora en los surcos, ¿no? Al momento de la siembra, en el fondo del surco. Se le coloca la semilla, 2 semillas y bueno, la dosis recomendada de este son 3.5 toneladas hectárea, porque es orgánico. El compost también es 1 kilogramo, o sea que son 2.2 libras, más 35 gramos de muriato de potasio o de Stupolmac, más 53 gramos de roca fosfórica. Esta mezcla es por cada metro lineal de surco. Bueno, aquí se puede hacer una relación, ¿no? Que lo orgánico requiere más que el abono químico, como sería el 10-30-10 o el siembra pap. Entonces, aquí está un poco contradictorio, porque si bien es cierto, es mejor sembrar orgánico, pero las cantidades que se necesitan son más que los otros químicos. Por eso mucha gente actualmente siembra con químico antes que el orgánico. Pero no obstante, se han tenido resultados que con orgánico también es la utilización del bokashi, que nos ha dado también muy buenos resultados en lo que es cultiva de papa orgánica, que es en más cantidades, pero la producción es muy buena también. Dentro de la siembra y tape, bueno, ahí también hay la plantación mecánica, semi-mecanizada con plantadoras semiautomáticas. Bueno, en esta lo que se utiliza es una maquinaria y un componente de mano de obra. Estas máquinas se limitan con una rueda con alvéolos sobre el cual un operador auxiliar va situando los tubérculos a medida que el alvéolo pasa frente de él. Es esta de aquí, plantadora de papa semiautomática. Entonces va el operador de la maquinaria y también atrás un ayudante, el cual va depositando la papa y se va sembrando, por eso es semiautomática. Luego viene ya lo que es la mecanizada o con plantadora automática, que es la de acá. Esta en cambio no requiere mano de obra, solamente del que va a manejar, ¿no? Del tractor. Estas son altamente eficientes ya que se puede regular la densidad, la profundidad de la plantación. La cantidad también del fertilizante a aplicar se le coloca ahí mismo y desarrollar el labor con un menor tiempo y utilizar menos mano de obra. Con esta ventaja se genera un diferencial positivo, ¿no? Porque en tiempo y en mano de obra es muy, muy bueno y rinde mejor. El deshierve. Villafuerte señala que el rascadillo o deshierve se debe realizar después de 30 o 40 días después de la siembra, ya que normalmente estas malezas compiten con la papa por el agua y nutrientes y espacio. Más que nada hay lugares en los cuales, bueno, acá en el sector, se tienen pocos turnos de agua para lo que es el cultivo y este cultivo sí requiere agua. Entonces,
la poca agua que se mantiene ahí, que sea aprovechada por la maleza no es conveniente, por lo cual se hace de 30 a 40 días, y también dependiendo del estado en el que se encuentre y dónde esté sembrado, ¿no? El control mecánico para esto, bueno, lo que se inicia es con la preparación del suelo, ¿no? Y fuera de muy hilo controla malezas. Las labores superficiales crearán las condiciones necesarias para las que las semillas germinen. Bueno, hay 3 tipos de control mecánico. ¿Y por qué hice esta comparación? Porque si bien es cierto que en la zona, en la sierra, no todo se puede meter lo que es el tractor, sino hay también lo que son cultivos que están sobre los 3.600 sobre el nivel del mar, lo cual imposibilita que la maquinaria suba primero porque no hay accesos a este tipo de maquinaria. Y segundo, nadie se arriesga por la topografía que es demasiado empinada. Entonces, para evitar accidentes, mejor no suben allá. A lo que se ha puesto a hacer con lo que es arado y unta o si no manualmente. Entonces, el mecánico manual es normalmente que se utiliza con el asadón o el raspador, ¿no? Que se lleva a caso. El otro es con tiro animal. Entonces, lo que se utiliza son implementos agrícolas como la rastra de discos, el arado y rastra de clavos o de tiro animal, que es la segunda foto. Y la tercera, que es la de tiro al tractor, no, al tractor, perdón, que usa los implementos agrícolas como el arado, la rastra o rastra de clavos o tiro mecanizado. El rascadillo sirve más que nada para facilitar que entre aire a las raíces para oxigenar, y también hay hierbas que por más que uno controle se van a estar ahí. Entonces siempre con esto vamos a evitar esto, ¿no? Entonces esta se lleva a cabo de 40 a 50 días después de la siembra. Dentro de lo que es mecanizado se puede utilizar una rastra de clavos de tiro mecanizado, o dentro de lo que es manual el asadón mismo. Es básico en esto. Y luego lo que es el aporque mecanizado, ¿no? Hay 2 tipos. Entonces, uno se realiza a los 50 días a los 52 días después de la siembra y se incorpora la fertilización que le faltaría. El otro aporque se realiza a los 75 días con la finalidad de dar mayor sostén a la planta porque ya está un poco grande, aflojar la tierra para que también haya aireación y tapar los estolones para que ya estos favorezcan a lo que es la tuberización y aquí empieza la producción. Eso también evita la formación de nidos y madrigueras de insectos para conserva la humedad. Esta se realiza utilizando implementos montados a 3 puntos del tractor, como se puede ver acá. Estos también pueden ser implementos de acción simple, como las surcadoras o 3 puntas, que rompen el suelo suelto y lo desplazan sobre la hilera. El otro es implementos de acción simple, que son formados y apretados de camellón, o implementos con fresador, que son formados y apretados también por el camellón, como se puede ver acá en la fotografía, cómo se va haciendo el aporque. El control de plagas. Como dije, dependiendo del tipo de plagas que se llegase a tener, también aquí la recomendación que nosotros utilizamos es lo que es la cipermetrina. Este es para el control de minadores, pero también ya depende de las plagas que existan, el control que se debe dar. Si bien es cierto, a veces no netamente tampoco es el problema de la semilla, sino del lugar, de los antecedentes que tenga esa siembra ahí en ese cultivo, algunas plagas que hayan habido. Entonces, en base a eso se les va dando un control. Lo que es cosecha, ¿no? Esto se realiza cuando ya la planta tiene un color café amarillento y ya sus hojas se ven pálidas. También otra manera fácil de darse cuenta cuando esté de cosecha es usted coge un surco y cava y coge una papita y le hace presión con la yema. Entonces, si eso se desprende, todavía está. Si no se desprende, entonces ya está listo para cosechar. Bueno, para la cosecha mecanizada, la mayoría de las máquinas modernas cuentan con dispositivos para separar las papas, lo que son las chambas, terrones, piedras. Esto acelera bastante porque normalmente si se demora bastante cosechar a mano. Entonces, en algunas máquinas también deben ser capaces de tamizar el suelo, justamente como un video que usted nos mostró, que al mismo tiempo que iba cosechando, iba tamizando el suelo y también limpiaba. Las comparaciones que hice, ¿no?, entre tipos de cosecha manual, la semi-mecanizada y lo que es mecanizada. La manual, esta debe realizarse en días de buen clima. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, al ser manual requiere mayor tiempo, mayor mano de obra. Y aquí en el sector es una buena práctica para reunir a la gente. Entonces se hacen mingas grandes en las cuales vienen todos a las cosechas y también después de la minga cada quien se lleva su partecita. Entonces, es aconsejable también, ¿por qué? Porque el momento que se va cosechando, estas permanecen al aire,
y con esto también disminuye la humedad superficial. Esto facilita que automáticamente ya se vaya secando y elimina el suelo que esté pegado a él cuando se cosecha. La semi-mecanizada, esta vuelta consiste en arrancar las plantas de forma mecanizada, solo arranca, solo va sacando, y la gente en cambio es la que se encarga de llenar los costales y cargar de nuevo a la máquina. Para esto se utiliza un arado arrancador, eh, entonces una arrancadora de 1 o 2 hileras que destapan nada más, levantan y dejan sobre el suelo los tubérculos. Esta es una de las ventajas también, porque al momento que dejan ahí, dejan que se oxigene la papa, se limpie, entonces también sí es recomendada. Luego viene ya lo que es la mecanizada, ¿no? Entonces esta es adecuada para plantaciones ya netamente comerciales, primeramente, como habíamos dicho, ya que tengan superficies totalmente planas, porque estas ya se financian, ¿no? Los principales desventajas es que este sistema es de gran inversión, por eso el costo de mantenimiento también sube, y el equipo solamente se utiliza para este tipo de actividad, para cosecha, entonces mayor parte del tiempo pasa el parado, no se lo utiliza, entonces no conviene tener una de esas por más que sea buenos para ayudarles. También las condiciones deben ser muy buenas para que esta funcione, de lo contrario tampoco iría haciendo bien lo que es la cosecha. Aquí están unas comparaciones, ¿no? En la parte de acá, que es netamente lo que es la cosecha manual, en donde se utiliza mayor mano de obra y es más lento el proceso. No obstante, acá en la zona ha sido una gran práctica para reunir a la gente y a la vez, como digo, socializar un poco también. Lo que es semi-mecanizada, también acá se muestra que son las maquinarias que solamente van sacando el tubérculo, y posterior atrás va la gente recogiendo en costales, ¿no? Para luego ensacarlos y ya comercializarlos. Y por último, lo que es la mecanizada. Estas ya solitas van cosechando, van aplanando el suelo y ya van haciendo camas. Entonces acá hay los ejemplos. La primera, que es una cosechadora de arrastre de una hilera con búnker y acumulador, y son de 5.5 toneladas. Entonces en una foto de Alemania. La otra es una arrancadora de 2 hileras con descarga lateral. Este es en región de los lagos. La de acá es una automotriz con 2 hileras, también con un búnker acumulador. Y la otra es un acumulador de 4 hileras, también con búnker acumulador. Bueno, aquí les voy a presentar un pequeño video de la cosecha ya netamente mecanizada, cómo se está manejando actualmente. Como se puede ver, solamente necesita una persona, que es solamente la que controle, por decir así, que el producto no falte, más que hacer algo ahí. Entonces estas solitas se van recargando y van depositando mientras el tractor ya va en su proceso, ¿no? Y lo cual agilita bastante lo que es mano de obra y también selección de producto. Solo se le carga y puede tener tremendas extensiones de cultivo. Está sembrando. Sí, están sembrando ahí. Bueno, como conclusiones, ¿no? Bueno, la incorporación de medios mecánicos a las labores de preparación del suelo, siembra y todos los procesos que estos conllevan, al ser mecanizado nos permiten disminuir el tiempo, mano de obra y también lo que es costo de producción. Además ayudan a mejorar la calidad y la eficiencia de esta labor bajo nuestra adecuada a la situación económica y social del sector, manteniendo un adecuado equilibrio entre los medios mecánicos complejos, en paralelo en medios simples adaptados a explotaciones agrícolas de pequeño o mediano tamaño. Como recomendaciones, primero, realizar las labores culturales en tiempos indicados para evitar pérdidas en el cultivo. Si bien es cierto que mucha gente omite por falta de tiempo, mano de obra, deja para después, entonces la producción de la papa ya no es la misma. También debido al uso de la máquina agrícola en casi todos los procesos, se recomienda hacer una rotación de cultivos para evitar el pie de arado. Además de evitar el pie de arado, es para reincorporar nutrientes al suelo, entonces sí sería muy bueno hacer una rotación de cultivos. También es arrancar los tubérculos y dejarlos a menos 1 hora expuestos al sol. Esto es muy bueno también porque permite que la luz ultravioleta actúe como bactericida natural y fungicida. Con esto se logra una reducción de enfermedades en el producto almacenado. Entonces eso también es una ventaja de las cosechadoras semiautomáticas porque permiten este tipo de aireación, ¿no?
Para una buena cosecha mecanizada se debe evitar sembrar en suelos con mal drenaje. Esto ya referencia netamente a lo que es mecanizado. También evitar siembras en suelos con piedras, porque por lo que dificultan el proceso de la máquina y también lo que es el daño. También se debería lograr un buen movimiento del suelo, más o menos de 10 a 12 centímetros, para que esté libre de chambas y terrones, para que el momento de la cosecha la máquina se le haga más fácil el trabajo, ¿no? De no mezclar lo que es chambas o terrones con lo que es el cultivo de papa en sí. En suelos pesados debemos evitar la compactación y la formación de terrones, por lo cual se debe sembrar o aporcar bajo condiciones friables, bajo humedad. Sembrar menos producto cuando la textura del suelo es pesada. Y las preguntas que me puse fue, dice, en la preparación del terreno para la siembra de papa, ¿con qué tiempos de anticipación se debe realizar la arada? Entonces, las opciones que puse fue 1 semana, 2 semanas, 1 mes o 2 a 3 meses, siendo la opción de 2 a 3 meses. La otra pregunta es, ¿cuántos tipos de aporque se realizan en la papa y a qué tiempos? Entonces, una es una solo aporque a los 30 días después de la siembra para control de malezas, y la otra es 2, uno a los 50 días después de la siembra y el segundo aporque se realiza a los 75 días. Esa es mi presentación, profe. Muy bien, Aníbal. Excelente presentación. Bueno, como vemos la exposición bastante interesante, ¿no es cierto? Bueno, como no me han prendido cámaras hoy día, voy a preguntar, a ver si han estado poniendo atención. A ver, Byron Suárez, para ayudarte con tu exposición. ¿Estás ahí? Sí, lo escucho entrecortado, pero sí lo escucho. Ya, a ver. ¿Tú recuerdas lo que dijo el compañero Aníbal? ¿Con qué tipo de soluciones estaba curando la semilla o desinfectando para la siembra? ¿Y por qué tiempo más o menos? A ver, me indica. Byron. A ver. ¿Sabe, Byron? No están poniendo atención. A ver, Angélica. La misma pregunta. Yo le pregunté al compañero Aníbal justo sobre eso y me respondió 2 productos. ¿Cuáles eran esos productos? No escuché, ingeniero. Ya, menos puntaje para sus exposiciones. No están poniendo atención. Son cosas interesantes y no ponen la atención respectiva. Por eso yo les pido que enciendan las cámaras. A ver, ¿quién me dice? Julián. Yo escuché cipermetrina, ingeniero, que se aplicaba para los insectos. Ya, pero eso es al final. Eso ya es un control. Sí. Lo que decía el compañero también decía que estaba desinfectando con Vitavax. Vitavax, dijo el compañero. Sí, era Vitavax. Romero. El Vitavax. ¿Por qué tiempo dijo? 30 segundos, Doc, 30 segundos. La Eso. cantidad de 40 libras, dijo, por el peso. 40 libras. Ya. 30 segundos a 60 máximo, creo que decía. Ya, ¿y cómo era el otro, Aníbal, si nos recuerdas el otro producto? El otro es Centurión. Centurión, exacto. Ya, verán, tomarán atención, esas preguntas les voy a tomar yo. A ver, Eric. ¿Cómo sabemos que la papa está lista para cosecharse? Nos dio 2 consideraciones para saber que la papa está lista para cosecharse. Está amarillenta y cuando la papa está así media pálida. No te escucho bien. Cuando la papa está a la papa ahí.
No se escucha tu audio. Cuando la papa estaba, cuando se le aplastaba la papa y como que estaba media suave la corteza. ¿La corteza o la cáscara? ¿Cómo se veía la corteza? O sea, vendiendo los dedos, digo. O sea, y si se hundía o no estaba y ahí se sabía si estaba o no. No exactamente, a ver quién le ayuda. Le ayudamos. Yo, doctor. Una vez que ya termina de A ver, morir la flor de la, a ver, de la Paco, papa. Paco, no se me adelante, Paco. A ver, usted sí Bueno, estaba ya. atento. Ya, a ver, si usted sí estaba Cuando la atento. planta ya se seca. Ya, una forma era cuando las hojitas ya están en un color amarillento o café, decía. ¿Sí? Y la otra no es que cuando la papa se aplasta, ¿sí? No, cuando ligeramente no se desmenuza la cascarita, ¿no es cierto? No se queda entre los dedos, decía el compañero. Entonces ahí ya, o sea, haciendo una excavación ya del surco, sacando la semilla, la papa, perdón, podemos ver si es que se desprende la cascarita, todavía falta. Y si no se desprende, es que ya está lista. Así era Aníbal, ¿verdad? Sí, doctor, justamente. Ya, verán esas cositas que son puntuales, no están atentos. Ya, bueno. Ha sido una presentación buena, la de Aníbal igual. Muchas gracias. Con esto estaríamos finalizando ya todos los temas autoinstruccionales. Sí, y yo igualmente les estoy cargando las presentaciones para que ustedes las puedan descargar y las tengan disponibles igual para su estudio, porque han sido muy buenas presentaciones de algunos compañeros, excelentes. ¿Sí? Ha habido otros que han deseado mucho todavía, ¿sí? Les falta. Y eso es porque no se dedican con tiempo a investigar. Byron Suárez. El maíz tienes una gran cantidad de trabajos para tú hacer la investigación. Si tú me dices que no encontraste, eso es mentira. Sí. Igualmente Miguel, que me dicen que de la soya no hay, eso también es mentira. Yo mismo les proporcioné en una clase unos trabajos, ni siquiera es unos trabajos, es el mismo PDF, esta tablita, en el PDF de mecanización agrícola. Ahí no me acuerdo en cuál de las clases era, pero yo les di, aquí está, mira, arada, primera rastrillada, segunda rastrillada, siembra, fertilización, surcada, caballoneo, todas estas actividades están marcadas aquí en soya, mira. Y aquí en maíz, bueno, el maíz no está aquí, pero el maíz es súper investigado y desarrollado en las investigaciones. ¿Ya? Entonces ustedes en base a estas actividades o labores, ustedes tenían que ir desarrollando qué se usa principalmente, qué se incorpora, qué se pone, qué tiempo, qué costo posiblemente se puede adecuar. ¿Sí? Igualmente, mira, en el maíz, para el caso de Byron, aquí mira, tengo otro trabajo. Y aquí está, mira, el manejo durante el establecimiento, preparación del suelo, aplicaciones de fertilizante, tratamientos de semilla, cuál es la densidad, cuál es la proporción de macho o hembra. Bueno, en este caso es para un tema de maíz para semilla, ¿sí? Pero ustedes tienen información suficiente y para que me vengan a decir no encontré, eso es porque no se dieron el tiempo de investigar. Aquí está, mira, manejo durante la etapa vegetativa, manejo durante la etapa reproductiva. Todo eso ustedes tenían el tiempo suficiente que fueron los últimos. Los últimos y no hacen excelentes trabajos. Cristian Molina nos presentó un trabajo de la piña que hasta tuvo que salir corriendo a buscar internet. Yo conozco la zona como es la de él. Y nos dio un trabajo excelente y él ya más o menos les dio la pauta de cómo ustedes tenían que realizar esos trabajos. De actividades, cómo eran los controles biológicos, cómo eran los respectivos, bueno, las diferentes labores que se hacen en cada cultivo. Entonces,
no se me han dedicado como se deben y siendo los últimos deberían presentarme los mejores trabajos. ¿Sí? Yo le felicito a Rodolfo, a Aníbal, que han sido buenos trabajos de los últimos que han hecho. ¿Sí? Pero ustedes, Byron y Miguel, les ha faltado totalmente investigar y hacer de mejor forma esos trabajos. Entonces, yo sinceramente no les puedo poner una buena nota en este trabajo. ¿Sí? Así que a mejorar, si quieren las presentaciones o los PDFs, ustedes no los han subido todavía, tienen chance de subir una información confiable, más que todo que se destaque sobre la investigación que han consultado. Sé que los últimos todavía no han subido los trabajos y todavía están a tiempo, porque creo que hasta está habilitada la pestaña hasta el día sábado o domingo, si no me equivoco. Entonces, si no se han dado el tiempo, por favor investiguen, porque los PDFs también les van a dar un porcentaje sobre la nota del autoinstruccional. Y otra cosa igual para todos. Cuando yo les dije que suban los archivos a la pestaña, son 2 archivos. No es un archivo PDF con todas las cosas ahí pegadas de la presentación y con el autoinstruccional ahí mismo. Es un archivo del PDF del autoinstruccional y es otro archivo de la presentación de PowerPoint. ¿Sí? No son 2 archivos PDFs. Es un PDF y es un PowerPoint. Ya, entonces los que no han hecho así de esta manera, por favor rectificar, porque igualmente de ganas ustedes se van a hacer bajar el puntaje. Y eso es porque no leen bien o no escuchan bien las indicaciones. Ya, ahí está clarito, 2 archivos, un PDF y un PowerPoint. Sin embargo, en un solo PDF lo ponen todo, no sé si es porque no tienen tiempo o porque solo quieren hacerlo así rápidamente. Ya, por favor, hacer como se indican las cosas. Porque de esta manera yo puedo descargarles y asimismo proporcionarles para ustedes mismos para que tengan para su respaldo en un futuro. Ya, sé que algunos no van a volver a coger la materia, pero hay otros que sí van a interesarse y a seguir consultando e investigando más las cosas. Ya, estamos al último, la materia ha sido súper fácil, yo ni siquiera les he cargado de muchas actividades, así que esperaba que se destaquen un poquito mejor los de los últimos trabajos. ¿Sí? Pero bueno, estamos ahí para, como les dije, con estas recomendaciones para que puedan elaborar de mejor forma los PDFs, para que en esta parte puedan subir bien y no se les baje las notas, sus porcentajes. ¿Estamos? Experiencias profesionales futuras. Entonces, sepan que, como les dije, todo esto es de continua innovación, de continua actualización. Hoy en día, al menos la mecanización se está acelerando brevemente en los campos y es importante conocer todos estos principios, estos fundamentos que hemos visto así básicamente. ¿Ya? Entonces, ya sábado y domingo ya está habilitada la pestaña de la tarea complementaria. ¿Sí? No sé si ya lo revisaron. Esa tarea complementaria era para los que no cumplieron por A o B motivo ciertas actividades, esa les va a ayudar. Esa actividad está sobre 100 puntos. Entonces, normalmente las tareas han sido de 25 o de 50 puntos. ¿Ya? Entonces, cumplirlas, los que necesiten, pues los que no, ya ni modo. ¿No es cierto? Ahí están conformes. Entonces, cumplir esas actividades y con eso pues se les justificará o se les ayudará en esas que no han podido rendir. Porque difícilmente yo les podría volver a habilitar ya todos esos archivos que ya están incluso revisados, algunos y ya pasados. ¿Estamos? ¿Alguna duda, pregunta antes de desconectarnos? Doctor, buenas noches. Una pregunta yo. Dígame, Freddy. Para subir el autoinstruccional tanto como PDF y PowerPoint, es en la misma pestaña, ¿no es cierto? Ahí mismo, ahí mismo. Ajá. Ya, sí, lo estoy bien entonces. Ya, por favor, entonces no se olviden eso. Y antes de irnos, la última asistencia. Fabián Andrango. Presente, Freddy. Presente, doctor.
Haroldo. Presente, doctor. Hugo. ¿Está Hugo? Ya se nos fue. Falta. A ver, Cristian Casa. Presente, doctor. Ya. Angélica Contreras. Presente. José Echeverría. Presente. Víctor Cedillo. ¿No está Víctor? Eliseo Fuentes. Presente, doctor. Rafael Jiménez. ¿Está Rafael? Rafael Jiménez. ¿Está conectado? ¿Qué pasó? Póngale falta. Falta, no me contestan, falta, ya saben. Gladys Núñez. Presente, doctor. Eric Ortega. Presente. Elvis Paredes. Presente, doctor. Cristian Quispe. Presente, doctor. Jonathan Quimbita. Ya, muy bien, Jonathan, ya vi tu WhatsApp. Digamos tu chat, perdón. Paco Romero. Presente, ingeniero. Julián Ramón. Presente, ingeniero. Byron Suárez. Presente. Miguel Peñerrera. ¿Qué pasó, Miguel? Él hace méritos para seguir en el campo. ¿Sí? Rodolfo Túqueres. Presente, Doc, presente. Aníbal Vázquez. Presente, doctor. Ya, y Cristian Molina. Ingeniero, a mí póngame, ingeniero, que yo estaba en la computadora y ahí no le vale el micrófono. Nada, ya atraso ya. Ahorita presente. ya empezó media ¡Viva hora el ya. presente! Todo el rato he estado aquí yo, Ya, señor. cero, ya. ¿Qué andará haciendo? Que si le pregunto, a ver si me responde algo. Hugo Alciba presente, No, pues ingeniero. Quédate, Quimita, presente. Se dejan conectado y se van nomás. Yo incluso desde las 6:30 conectado para que no, para acá pongan falta. Media asistencia tiene. No, Hugo Alciba, ingeniero. Igual Hugo. Ya, por favor. Corren. Ya sabe, estaba aquí Corren nomás, de la querido clase. comer algo. Ya es tarde, pues el estómago pide Ya comida. pita, ya pita. Todos estamos iguales, no solo usted. Un ratito nomás. Presente. Bueno, señores, muchas gracias. Nos vemos el día jueves. Que pasen una buena noche. Igualmente, hasta el Gracias, jueves. doctor, igualmente. Igualmente,